Ya estamos de vuelta en Diálogo. Es nuestro último segmento. Nuestra invitada especial, la doctora Diana Almeida, directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT. A propósito, si usted necesita mayor información respecto del trabajo que hace esta institución, lo puede hacer a través de www.donaciontrasplante.gov.es. y también a través de www.salud.gov.es. Doctora Diana, decíamos al despedir el anterior segmento que si todos somos potenciales donantes y cuándo no podemos donar un órgano. Mire, siempre repito esto, ser donante es un privilegio. Ojalá todos pudiéramos en su momento vivir ese privilegio. Todos somos potenciales donantes. Ya será el momento en que se dé nuestro fallecimiento, en que podrán evaluar si tal o cual órgano no puede ser donado. Pero en términos generales, todos somos potenciales donantes y todos nuestros órganos pueden ser de utilidad. Hay gente que dice, mire, yo tengo 70 años, quizá estoy muy viejo. Sin embargo, en un momento dado, dentro de un código cero, por ejemplo, de una urgencia máxima, pues ese órgano puede ser de utilidad. Entonces, cada vez en el mundo entero se extienden los límites para decir estos son buenos donantes, estos son potenciales donantes, justamente por la escasez de órganos. Hay una oferta que es muy inferior a la demanda por un trasplante de órganos o de tejidos. Entonces se van ampliando estos límites y cada vez podemos obtener más donantes. Pese a la información que se difunde a través de los medios de comunicación y de aquellas vías que permiten llegar a la comunidad, doctora, todavía persisten algunos mitos. ¿Cómo es posible que yo pueda enterrar a un familiar mío sin los órganos completos, sin el cuerpo completo? A ver, doctora, por favor, una explicación. Mire, ninguna religión en el mundo se opone a la donación de órganos. Inclusive los testigos de Jehová que se oponen a la donación de sangre no lo hacen con los órganos. ¿Por qué? Porque estos son trasplantados de manera exhaustiva, es decir, lavados. Y es así que no hay una motivación religiosa. Todos podemos donar todo porque ya no nos va a ser de utilidad. Y en ese sentido, pues, hay que mirar que el espíritu quede intacto, pero el cuerpo va a descomponerse en pocas horas o pocos días, y si se da una donación, pues esa donación va a permitir mejorar y salvar la vida de otra persona. Si en términos generales mucha gente aprueba que se puedan quemar los restos de una persona, entonces, ¿por qué no aceptar la donación? Hay muchos niños que están esperando un trasplante, hay muchas personas que todavía pueden ser enormemente productivas, muchas madres que esperan por un trasplante para ver crecer a sus hijos, para cuidarlos. Entonces, es ahí cuando el Ecuador se manifiesta como un país solidario, como un país que apoya como un todo la donación de órganos en un contexto de cohesión social. ¿Y por qué digo esto? Porque si hacemos por ley que todos seamos donantes, es porque a la vez garantizamos que todos podemos recibir un trasplante. No podríamos nosotros decir, sea usted un donante, done usted, cuando el rato que tiene que recibir un trasplante le decimos, mire, si usted no tiene esta cantidad de dinero, ya no puede recibir un órgano. Han recibido muchos órganos personas de escasísimos recursos económicos, personas que tienen el salario básico y que gracias a esta política pública pueden recibir un trasplante, y nos da un sentido de solidaridad. Seamos todos donantes, que en su momento podremos requerir un trasplante. Yo estoy segura que si decimos quienes quieren recibir un trasplante, si lo necesitan, todos alzaremos la mano, y en ese mismo sentido queremos invitar a que cuando decimos sea usted un donante, pues todos alcemos esa mano. ¿Hay la ley vigente ya? ¿Es suficiente o se necesita de más normativas para darle solidez a esta materia, doctora? Bueno, ha sido un gran trabajo a partir de que se implementó la ley, de desarrollar normativas técnicas en todos los aspectos. Mire, cómo se evalúa un paciente
para que sea trasplantado, cuáles son los criterios para incluirlo, cuáles son los criterios para excluir ese paciente, cuáles son las políticas de asignación renal que tenemos como país, es decir, cómo definimos con el conjunto de equipos de trasplante a quién se le asigna un órgano y a quién no se le asigna el órgano cuando estamos diciendo que son escasísimos los órganos. Entonces, todo eso ha sido un trabajo técnico en el que ha participado los comités de trasplantes, tanto el comité de trasplante renal, el comité de trasplante hepático, el comité de trasplantes de progenitores hematopoyéticos, son profesionales del más alto nivel que han apoyado al INDOT en esta normativa técnica. Mire, por ejemplo, el tema del transporte de órganos y tejidos, que lo desarrollamos con la Dirección de Aviación Civil. A ver, ¿cómo mandamos los órganos? ¿Cómo los recibimos? Todo esto está sustentado en una normativa técnica. Quizá este trabajo no se ve como se ve el trabajo de trasplantes y dicen, un trasplante más. Pero la normativa técnica que sustenta que se hagan cada vez mejor los trasplantes ha sido un gran trabajo desarrollado por la institución. En cuanto al trabajo que ha cumplido el Ministerio de Salud Pública, de manera particular el INDOT, ¿cómo ha sido recibido a nivel regional, a nivel internacional, doctora? Mire, hemos tenido un gran reconocimiento a nivel internacional. De hecho, la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante transmitió al señor presidente de la República una carta felicitando los avances del país en el tema de trasplantes. Hemos sido invitados a eventos internacionales, a dictar conferencias acerca de cómo está avanzando el Ecuador en el tema. Estuvimos en Argentina en el mes de diciembre, estuvimos este mes de mayo en República Dominicana, porque hay un particular interés de conocer qué es lo que está haciendo el Ecuador en este tema que le ha permitido salir de un estancamiento de muchos años y por supuesto empezar a moverse. De hecho, hay países que nos llevan mucha delantera, España, Argentina, por ejemplo, Brasil, obviamente, tanto por el número de habitantes como por el número de trasplantes. Pero el Ecuador va sonando en el contexto internacional de una manera muy positiva en salud, así como en el tema de trasplantes. Cuando se habla de la materia de trasplantes, de donación, se queda en el escenario, en el imaginario, el tráfico de órganos. ¿De qué forma esto también ha sido eliminado? Porque también llegó a tener categoría de un mito. ¿Es un mito? ¿Es una realidad, doctor? Mire, el tráfico de órganos no se lo concibe, o sea, no es técnicamente posible como la gente cree, que una persona está caminando en la calle, le cogen, le meten a una bañera o en el patio trasero de una casa, le extraen los órganos. Esto es técnicamente imposible. El trasplante es un procedimiento complejísimo que requiere una serie de protocolos que no se pueden saltar. Nadie se haría un trasplante de un órgano que no sabe de dónde viene, de un órgano que no sabe si tal vez está infectado con VIH-Sida, con hepatitis B, con hepatitis C, si fue un órgano contaminado. O sea, son mitos urbanos que suelen difundirse. ¿A qué se le llama en el tema técnico tráfico de órganos y turismo de trasplantes? Es cuando unos ciudadanos de un país se trasladan a otro para hacerse el trasplante en ese país y recibir un órgano de ese país y luego volver al suyo, saltando toda la lista de espera que tenía organizada el país que lo recibió. A eso se le llama tráfico de órganos o turismo de trasplantes, más aún si está una intermediación comercial. Es decir, yo le pago al donante por cederme ese órgano, o yo estoy haciendo un reconocimiento en especies por ese órgano. No estoy respetando la gratuidad, no estoy respetando las políticas de asignación, una adecuada lista de espera. Es eso lo que se llama
tráfico de órganos o turismo de trasplantes. Por lo demás, la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes, tratada en esta Asamblea Nacional, le ha blindado al país en ese tema en dos sentidos, tanto con unas sanciones muy duras, muy drásticas para quien incurre en estos delitos, como es el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, cuanto con la gratuidad. Es decir, si existen tejidos gratis en este país, ofertados por el Estado, ¿por qué los vamos a pagar? Entonces, nadie va a pagar por algo que en el mercado no tiene un valor comercial. Entonces, en estos dos sentidos, pues, ha contribuido enormemente la ley. De todas maneras, esto funciona como vasos comunicantes, es decir, si es que se cierra una alternativa en un país, los países de alrededor pues tienen un mayor riesgo. Es por eso que la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante nos mantiene a todos informados. Dice, miren, hemos tenido un problema en Perú, pues alerten a los países vecinos porque están en mayor riesgo, son más vulnerables. Y en ese momento, pues, nosotros alertamos a los equipos de trasplantes y levantamos las salvaguardas. De hecho, tenemos un tema de tráfico de células en la ciudad de Loja, se ha dado un juicio que lo hemos ganado y es nada más un mensaje a la ciudadanía, que en este país órganos, tejidos y células no pueden tener valor comercial y por supuesto que son gratuitos, son voluntarios quienes son los donantes y en ese mismo sentido lo recibe la ciudadanía. Como muchas veces más nos convencen las sanciones que las promociones, doctora, recordemos algunas de las sanciones para quienes violan estas leyes. Mire, por ejemplo, tenemos unas sanciones económicas, digamos 200 salarios básicos, pero también una sanción a los profesionales, porque cuando se habla de tráfico de órganos, se regresa a ver a los equipos de trasplantes, es que no hay otros profesionales que lo hagan y ellos están claramente identificados y acreditados. Por supuesto, hay una sanción de ir a la cárcel, hay una sanción a quienes son los directores de esas unidades médicas que hacen tráfico de órganos o turismo de trasplantes y también hay una sanción cuando se retira el permiso o la capacidad de ejercer en el país. Entonces, como digo, la ley está blindando en todos los aspectos este tráfico de órganos y turismo de trasplantes, que está afectando al mundo entero. De todas maneras, el Ecuador tiene una ley fuerte, una ley contundente para apoyar este combate a estos delitos. Sin embargo, la donación de órganos, mire, es un tema muy positivo que salva y mejora la vida de muchos pacientes. Y yo creo que así se lo ha comprendido y así se lo ha entendido, por eso esa poca resistencia para que uno se presente como donador universal de sus órganos. Muchísimas gracias a la doctora Diana Almeida, directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, INDOT. Recuerden que si requieren mayor información lo pueden hacer a través de las páginas web que ya les hemos participado. Si usted no pudo hace un instante tomar esa dirección electrónica, le repito, www.donaciontrasplante.gov.es o www.salud.gov.es. Gracias, doctora. Gracias. Tenga usted muy buenas tardes. También nos despedimos de ustedes, señoras y señores, que han estado atentos a este diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio y la televisión. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.